Así lo había pensado. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe, buenas buenas noches. tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, ¿cómo fue ese examen? Todos muy bien, por lo que vi. Creo que ninguno se quedó en el Sí. camino. ¿Cómo les pareció Estuvo difícil? bueno el parcial. O sea, yo tuve hasta último, tuve una semana, tuve un puntaje de 11, creo, y después con los trabajos prácticos que había entregado me dieron como ese puntito que me faltaba, pero fuera de eso, el parcial creo que para mí estuvo bueno.
Estuvo bien. No era, Sí. no era rebuscado, era bastante accesible, había que pensar un poquito, en algunos puntos Sí, era el más. tema que me pasó a mí fue el tiempo. Como que te pone más nerviosa también esa parte de tener como el tiempo ahí dándote vueltas. No fue poco el tiempo, porque en principio creo No, que no, 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 no. eran 24, ¿cuántas eran? 24 preguntas y Sí. generalmente hacemos un promedio de 2 minutos por pregunta, con lo cual, y lo extendimos 12 minutos más de lo que es el promedio habitual, digamos. Pero bueno, había algunos enunciados un poquito más largos por ahí para pensarlos, para releerlos, y por eso es que le dimos un poquito más de tiempo. Bueno, así que en términos generales están conformes, digamos, con la evaluación más allá de los resultados, digamos, con la forma de evaluar. Bien. Ya estamos. Bueno, esperamos 2 minutitos más. ¿Alguna sugerencia en cuanto al examen y demás que se les ocurra? Por ahí ya se lo preguntaron a los otros docentes, no sé si hablaron con ellos sobre el tema. Nada, todo bárbaro. Aprobamos, está todo bien. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta de lo que es la segunda parte, de lo que han visto hasta ahora? ¿Nada? A mí me intriga saber qué vamos a ver en Te este escucho semestre. bajito, Fiorella. Bastante bajito. Nada. No, tenés algún problema de conectividad, me parece. A los demás los veo moviéndose bien y vos te quedaste como congelada. Si querés escribirlo en el chat, como para... Bueno, Agustina, no hay problema, no es obligación prenderla. Para mí mejor, pero tampoco es obligación, así que hacé tranquila, recuperate del examen. ¿Están con muchas materias a la par? Sí, pero no hay problema. Probá si querés de hablar, a ver si sale mejor ahora. Claro, un cuatrimestre ambicioso. 4 materias a la par no es poca cosa. Bueno, esto lo permite un poco también la virtualidad, ¿no? Hay algunas por ahí facilidades del hecho de no perder el tiempo de trasladarse a la facultad y demás que ayuda a que uno pueda Y concentrar. ayuda también para los que no somos de Mar del Plata, que tal vez estamos en nuestra casa, no perdemos fines de semana para perdernos por ahí porque nos viajamos al pueblo. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, son 20 y 20, somos poquitos, a 12, pero bueno, podemos arrancar. El tema que tengo asignado darles, que se los voy a dar hoy y el viernes de esta semana, le tengo que retribuir al doctor Herrera, que me cubrió la semana pasada la clase mía, así que esta semana están conmigo. Ya a partir de la semana que viene, los martes, van a estar con Leo, van a empezar a ver la parte de procesal, de contencioso administrativo. Conmigo van a ver contratos administrativos. Las bolillas, no sé si son la 11 y la 12, o la 12 y la 13, no sé, porque tengo ahí dando vuelta varios archivos con varias versiones del programa y no sé cuál es. Pero bueno, es fácil de identificar igualmente en el programa. A ver. Eh, 11 y 12, aparentemente. Tengo el programa acá, un programa del programa 88, pero creo que es el que se prorrogó al final de cuentas. No sé. Si no son 6 y 12, es 12 y 13. Es contratos. En el libro de Balbín, yo acá tengo una copia de la 4ª edición, pero creo que no varía. Es el capítulo 17, para que lo tengan en cuenta.
Bueno, bien. ¿Todos tienen contratos civiles y comerciales dada la materia? ¿O la mayoría? Yo sí. Sí, sí. Bien, excelente. Bueno, vamos a ver qué es un contrato administrativo y básicamente parte del modo de enfocar y de hacer el abordaje, digamos, didáctico es compararlos un poco con lo que sucede con los contratos del derecho privado, ¿no es cierto? Ustedes saben que un contrato, por definición, una definición clásica, y creo que la única que me acuerdo, es que es una manifestación de voluntad destinada a declarar una voluntad, digamos, a manifestar una voluntad común que va a crear, extinguir o modificar relaciones jurídicas, ¿sí? O sea, va a crear, extinguir o modificar derechos involucrados entre dos partes que se deben mutuamente prestaciones recíprocas. Pueden ser dos o más partes quienes participen en el contrato, pero tomemos una relación bilateral. ¿Qué pasa con los contratos administrativos? Básicamente tienen la misma definición, o sea, son una declaración de voluntad, pero tienen la característica de que en uno de los polos de esa relación contractual va a estar nada más y nada menos que el Estado. El Estado, como gestor del interés público, vamos a ver que no va a estar en una situación paritaria como la que sucede en los contratos del derecho civil, sino que va a haber una relación digamos, de dos niveles, no de dos niveles, pero sí de superordinación. El Estado de algún modo va a estar por encima del particular dentro de lo que son las facultades y las posibilidades que tiene este sujeto dentro de lo que es la vida del contrato. El interés público en ese sentido es como un principio rector, básicamente es lo que justifica la contratación y es lo que justifica también las posibilidades que el Estado tiene dentro de lo que es la vida del contrato y hasta para extinguirlo, ¿sí? En esa satisfacción de las necesidades generales, el Estado cuenta con herramientas que los particulares en el marco de una relación contractual que ustedes conocen no van a tener, o en todo caso si las tuvieran o estuviesen reconocidas de una parte hacia otra, no serían lícitas, o en todo caso son extraordinarias o poco usuales, ¿no es cierto? Vamos a ver igual que con el CORREL y con el desarrollo de los contratos en el ámbito privado, hay algunas, digamos, particularidades que yo les resalto, que también van a estar en ese tipo de contratos. Por ejemplo, los contratos de consumo, donde seguramente la persona que predispone las cláusulas contractuales, de alguna manera, está en una relación de poder o de mayor facultad respecto de quien simplemente se acerca a adherir a ese contrato. Pero salvando las distancias, ese tipo de relaciones, digamos, del derecho común, donde incluso hay esa supremacía de hecho entre ambas partes, tiende a ser morigerada por el ordenamiento jurídico, incluso hasta puede llegar a ser invalidada una cláusula que sea de tipo abusiva, ¿no es cierto? Van a ver que estas facultades extraordinarias que se dan en el marco de los contratos administrativos, en principio no son censuradas. Y si bien no son censuradas, tampoco son ilimitadas. Del otro lado van a encontrar las garantías del particular, que de algún modo van a tratar de contrapesar esas posibilidades que el Estado tiene por encima del sujeto que viene a contratar con él. Básicamente la gestión del interés público, entonces, es lo que genera o lo que da lugar al ejercicio de la prerrogativa. Prerrogativas que en la mayoría de los casos, y ahora con un régimen, por lo menos en el orden nacional y en el orden provincial, regulado de cómo deben ser los contratos, son en su mayoría de tipo expreso. En su momento se discutió si aquellas facultades que no estaban escritas en la letra del contrato o en la norma en la cual se encuadraba el mismo, podían llegar a ser implícitas, ¿no? Entonces ahí van a ver que hay toda una construcción, una discusión entre los autores vinculada a la posibilidad o no de que existan cláusulas exorbitantes implícitas. Hoy día podemos decir que en su mayoría estas cláusulas exorbitantes están catalogadas, están receptadas positivamente en la norma, entonces prácticamente no se discute sobre las posibilidades. De hecho, están tan justificadas estas prerrogativas que van a encontrar autores como Balbín que van a decir que el Estado no puede renunciarlas. ¿Pero por qué no puede renunciarlas? Precisamente porque como gestor del interés público y del bien común, no puede renunciar a hacer en la vida del contrato lo que ese interés público reclama. Entonces no podrían, por ejemplo,
no podría dejar un contrato pétreo si necesita de alguna modificación que ese interés público reclame. Y vamos a ver cómo se van a dar esas modificaciones. O en todo caso, extinguir ese contrato antes de tiempo porque a la sociedad ya no le puede servir más un contrato de esa naturaleza porque ha quedado vetusto por ahí las prestaciones que se contrataron, o termina siendo demasiado oneroso, o ya no está justificado tanto el interés público en que en su momento lo hizo que se gestara esa relación contractual. Vamos a ver también que, entonces, si tenemos que partir de un primer carácter, tenemos una supraordinación entre las partes. Al mismo tiempo, van a ver que incluso está receptado en el programa, otra de las características que tienen los contratos administrativos es la mutabilidad. ¿Qué es la mutabilidad? La posibilidad de precisamente que el contrato sufra modificaciones a lo largo de su vida, por supuesto que dentro de los límites que el ordenamiento prescribe, pero que siempre, en todo caso, están justificadas por ese interés público. Entonces, de nuevo, la mutabilidad es un reflejo de las necesidades del interés público de cara a la vida de ese contrato que la administración celebra o que está por celebrar la administración. ¿Por qué digo que está por celebrar? Porque a veces la administración puede poner en marcha un procedimiento para adjudicar un contrato y de repente darse cuenta en el medio de que ese contrato no lo necesita y puede, de alguna manera, desandar ese camino, dejar sin efecto el procedimiento de selección del contratista, prácticamente sin consecuencias económicas, o con muy pocas, en todo caso, para aquellos que se hayan presentado a ofertar o a presentar sus ofertas para ese contrato. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Otro, si se quiere, de las características que tienen los contratos administrativos es la continuidad. ¿A qué me refiero con continuidad? Y que los contratos administrativos se celebran, en principio, y si el interés público así lo exige, para cumplirse. Entonces van a ver que, en general, los regímenes vinculados a la contratación pública son bastante intuitivos. Uno puede llegar a pensar del contratista, pero en realidad lo que es intuitivo es del contrato en sí, porque el contrato es un instrumento del cual se vale el Estado para satisfacer ese interés público. Entonces, básicamente, si uno toma, por ejemplo, el contrato de obra pública, van a ver que hay un montón de institutos que van a resguardar el patrimonio del contratista ante distintas situaciones que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de las prestaciones a las cuales se haya obligado. ¿Pero por qué es esto? ¿Para proteger al contratista? No, para proteger al contrato, en definitiva, que esa obra que se intentó celebrar, se intentó ejecutar a partir de ese contrato, llegue a su fin, llegue a su conclusión. Entonces hay un montón de instrumentos justamente destinados a preservar esa vida del contrato. Por eso la continuidad. Básicamente, en un contrato como el de obra pública, el contratista se hace cargo de lo que es su propia negligencia, ¿sí? Las consecuencias derivadas de su propia negligencia a su mala ejecución de las obligaciones va a ser, entre comillas, el castigo que va a tener o la repercusión que va a tener que absorber en términos económicos. No les dije, pero contratos administrativos hay un sinnúmero, ¿sí? Son varios los supuestos en los cuales la administración contrata. Ustedes imagínense que la administración por sí sola no puede cumplir o satisfacer todo lo que es la demanda de servicios de la sociedad y de la propia administración o del propio Estado para generar la infraestructura necesaria para cubrir todas lo que son las misiones que el interés público le reclama. Entonces, ¿qué hace? Buscan los particulares esa prestación que por sí mismo no puede prestar o no le conviene prestar a lo mejor, porque no tiene una estructura lo suficientemente eficiente para eso. Entonces, celebra contratos de obra pública para, por ejemplo, desarrollar una obra de pavimento, contrata la prestación del transporte público a partir de una concesión de servicio público de transporte urbano, contrata, si el fin público reclama a lo mejor recreación, la construcción de algún monumento o alguna estatua de mano de algún artista que sea reconocido o que quiera o que considere que es necesario para embellecer algún sector de una ciudad, contrata el suministro de papel para utilizar en las oficinas públicas, contrata el servicio alimentario, por ejemplo, para dar de comer en los colegios, contrata insumos de hospital, contrata la construcción de un hospital, contrata la construcción de edificios públicos, etc. Entonces, a veces la administración cuenta con sus propios recursos humanos y técnicos para llevar a cabo esas prestaciones, y a veces no. ¿Cuándo acude al contrato? Cuando precisamente no puede o no es eficiente hacerlo por sí misma.
como verán, contratos públicos van a haber por todos lados y a todo nivel, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, ¿sí? El hecho de que estos contratos, por otro lado, estén satisfechos con lo que son fondos públicos, también les aporta un carácter especial. La celebración de estos contratos, ya lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos de selección, se rigen por un formalismo muy acentuado, ¿sí? Muy marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración a la hora de contratar debe hacer varias cosas. Debe justificar la necesidad pública, debe justificar con qué contrato puede satisfacerla adecuadamente en términos de racionalidad, es decir, con términos de conseguir un estándar medio de prestación al menor costo posible. Debe justificar que ese contrato, en términos generales, debe celebrarse en el marco de una compulsa entre los particulares, es decir, a partir de la celebración de un contrato que tenga por antecedente varias ofertas, ¿sí? Y van a ver después el principio de concurrencia. Van a ver que ese contrato tiene que estar fondeado, es decir, tiene que tener previsto un presupuesto, un crédito legal, ¿sí? Todos son requisitos que ya los vamos a analizar, que marcan que la celebración de ese contrato tenga que hacerse bajo un riguroso formalismo, ¿sí? Y bajo reglas de transparencia, de igualdad y de concurrencia. Si ese formalismo no tiene lugar o se viola alguna norma, el contrato en principio no es válido y el contrato cae. Fíjense ustedes hasta qué punto este principio es tan fuerte. Con lo cual, por regla, los procedimientos de contratación pública, es decir, aquellos que van dirigidos en la propuesta a un número indeterminado de personas, son los que la administración tiene que seguir. Hay algunas excepciones en las cuales esa publicidad se mitiga o en algunos casos está justificado que no exista. Ya vamos a ver cuáles son los casos. Al mismo tiempo, el principio de transparencia está directamente vinculado con este formalismo acentuado, porque justamente la posibilidad de que se sigan esos pasos y la posibilidad de controlar cómo se sigan esos pasos también es un correlato de esta característica. Entonces, vamos a ver que hay medios de publicidad específicos que se ponen en marcha de manera necesaria antes de la celebración del contrato, y hay mecanismos de control y de participación que en algunos casos se dan para controlar de forma previa cómo se está dando ese proceso, o ese procedimiento, mejor dicho. Este formalismo acentuado tiene también, acarrea otra consecuencia, y es otra característica de los contratos públicos, que es que, de alguna manera, la autonomía de la voluntad, de algún modo, está esmerilada o está acotada. Ustedes saben que los contratos entre particulares pueden celebrarse a partir de un ida y vuelta, donde ambas partes que están interesadas en esa relación jurídica futura van a poder negociar y van a poner de su parte, van a poder posicionar, y el contrato en definitiva es el resultado de ese diálogo de intereses que ambas tienen y de esa confluencia de una voluntad común de cómo se debe desarrollar ese contrato. En el marco del derecho público, ese margen de negociación no existe con la misma intensidad, sino que viene muy acotado por lo que es el régimen positivo, ¿sí? O sea, el contrato se celebra con la ley como norte y los reglamentos que en su consecuencia se vayan dictando. Y eso implica los pliegos de bases y condiciones generales, los pliegos de bases y condiciones particulares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el particular que esté interesado eventualmente en la contratación, lo que va a hacer es ofertar cuánto vale de su lado su prestación, pero la posibilidad de discutir si tal cláusula va o tal cláusula no va, o si tal obligación le corresponde o no le corresponde, está ciertamente muy acotada, porque si el pliego la establece, la ley la establece de esa forma, no puede ser obviada por ese particular, ni aún con el consenso del Estado como contratante. O sea, no podrían acordar las partes algo que vaya en contra de la norma de rango superior, ¿sí? Acá hay principio de juridicidad y de legalidad puro, como lo vieron ustedes al principio en la primera parte del cuatrimestre. Entonces, tengan en cuenta justamente esto, que a diferencia de los contratos privados, y salvando por ahí los contratos con cláusulas predispuestas, ¿no es cierto?, el particular va a definir con su voluntad si le interesa o no celebrar ese contrato, y en su caso cuánto vale o qué prestación pone de su lado y con qué características y eventualmente a qué precio.
pero va a ser poco el margen que tenga para discutir porque eso ya viene preestablecido por la normativa que va a regir ese contrato. ¿Sí? ¿Quedó claro? Finalmente, otra de las características que podemos advertir en los contratos administrativos es que en muchos casos estos propagan efectos hacia terceros, ¿sí? Que no son personas que van y suscriben el contrato, sino que igualmente, aunque no lo suscriban, van a estar alcanzados por los efectos de ese contrato. Ustedes saben que en derecho privado esa situación rara vez ocurre o no es tan habitual. En los contratos públicos esto no es así, sobre todo lo que tiene que ver con la concesión de servicios públicos, con la concesión de obra pública. Los sujetos particulares, los ciudadanos, nosotros, quizás de nuestro lado tengamos que cumplir con obligaciones, quizás también gocemos derechos en función de ese contrato, pero que no decidimos cómo hacerlo, ni cuánto nos va a costar. Eventualmente podríamos ser escuchados de manera previa, y de ese modo considerado nuestro punto de vista, pero una vez que se define cómo se da la relación y eventualmente a qué costo, no tenemos otra alternativa que cumplir en los términos de ese contrato que no firmamos, reitero. Por ejemplo, y si tomamos el transporte público, nosotros no definimos como usuarios cada cuánto hay una parada, ni qué línea va a pasar por determinada calle, ni cuánto nos va a costar el boleto. Esto, por ejemplo, por citarles un ejemplo de un contrato de concesión de servicios públicos, o si tomamos una ruta y pagamos un peaje, nosotros no intervenimos en la definición de las obligaciones que tiene el concesionario vial, ni cuánto nos va a costar pasar por ese peaje, cuánto nos cuesta transitar por esa ruta. Simplemente, como usuarios, podemos eventualmente ser escuchados en alguna audiencia previa, pero una vez que se define el contenido del contrato, debemos cumplir de nuestro lado con el pago correspondiente y con las normas que ese contrato nos imponga. Es decir, que estos efectos del contrato administrativo tienen como manifestación derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Quién más les iba a comentar de eso? A ver. Bien, entre los derechos y obligaciones obviamente está el pago de las tarifas, la información que nos deben en el marco de ese contrato de concesión. Tenemos un montón de obligaciones propias del servicio. Ustedes fíjense que si son usuarios de la red de distribución de gas o de la red de distribución de energía eléctrica, van a ver cómo el usuario tiene un montón de obligaciones, también de derechos, vinculados a ese servicio. Y ustedes dicen, bueno, uno no lo piensa porque a lo mejor no tiene problemas tan seguidos con los prestadores, pero llegado el caso, uno tiene derecho a demandar determinadas calidades del servicio, ¿sí? Si no se cumplen con esas calidades, los regímenes prevén consecuencias para el prestador, ¿sí? Multas en favor del usuario. Tenemos como derecho que si la prestación del servicio nos genera algún daño a nuestros bienes, ser esos bienes repuestos, por ejemplo, algún golpe de tensión, nos quema una heladera, nos quema la computadora, eventualmente EDEA, como prestador de ese servicio público, tiene la obligación de restituirnos el bien que fue dañado, ¿no es cierto? Como correlato, nosotros, como usuarios, pagamos la tarifa al precio que está establecido conforme al cuadro tarifario. ¿Se entiende? Hay otros derechos vinculados a la participación, les decía, esa necesaria participación previa que en muchos casos los regímenes prevén, como puede ser el régimen de la distribución de la luz y del gas, donde se celebran audiencias públicas, donde se escuchan a determinadas categorías, a las categorías de usuarios, donde ponen sus puntos de vista sobre el servicio, y se supone que el acto de aprobación de la tarifa tiene en cuenta esas opiniones y de alguna manera las refleja y las impacta y tiene que tener un correlato en el acto de aprobación tarifaria. Entonces eso también forma parte de lo que son los derechos nuestros como usuarios, que están insertos dentro de lo que es un contrato de tipo administrativo. Les decía hoy que, volviendo al principio, que el Estado en el marco de estos contratos tiene poderes que no tienen los particulares entre sí, que se conciben en un ámbito de paridad. ¿Cuáles son estas cláusulas exorbitantes que generalmente podemos analizar en este tipo de contratos? Bueno, como características tienen la unilateralidad, o sea que las impone el Estado por su voluntad, y justificado siempre dentro de lo que es el marco positivo y el interés público, pero son unilaterales.
y al mismo tiempo tienen como carácter el mismo carácter del acto administrativo, tienen fuerza ejecutoria, o sea que una vez que el Estado, en el marco del contrato, decide o toma determinada decisión, el particular contratista tiene como obligación cumplirla o eventualmente, bueno, generar los cursos de acción que considere para remediar si hay algún agravio de derecho, pero en principio se supone que si la orden es lícita, ¿sí?, de parte del Estado, el contratista debe debe cumplirla. Por supuesto que protegido en su remuneración y en sus derechos, con la compensación correspondiente, que generalmente están preestablecidas o determinadas, ¿cierto? ¿Cuáles son estas cláusulas? Bueno, una de ellas es la de interpretar el contrato. Ustedes saben que si dos particulares no se ponen de acuerdo sobre el alcance de alguna cláusula que hayan tenido, deben ir a un juez a dirimirlo o eventualmente volver a ponerse de acuerdo y modificar ese contrato. En el campo de los contratos administrativos, ello no sucede así, sino que es el propio Estado el que interpreta el alcance de la cláusula e impone su cumplimiento en función de esa nueva interpretación, o de esa interpretación sobre la cual había dudas o había un vacío. Ustedes saben que de momento está tramitando en el juzgado una causa que se da con OCE, donde una empresa discute si ante una obra de desarrollo de un acueducto, acá por la zona sur, si las pruebas de presión deben desarrollarse con relación a todo el tendido de la red, que es muy extenso, o si tenía que darse por partes, ¿no? Entonces, evidentemente, generar esa prueba con relación a toda la extensión de la red tiene un costo considerable y aparentemente no estaba tan claro, no estaba definido muy concretamente en el contrato, o se interpreta que la cláusula existe como tal y la impone, y la empresa que contrató la obra pública, de alguna manera, se resiste o pide que en el ámbito judicial se defina su alcance. Entonces ustedes fíjense cómo el Estado, ahí en ese caso, está ejerciendo ese poder de interpretación y está imponiendo el cumplimiento de una obligación en función de esa interpretación, que si no se cumple del otro lado, puede traer consecuencias en el ámbito sancionatorio, que ya vamos a ver dentro de lo que es la vida de ese contrato. Otra de las prerrogativas en las que cuenta el Estado es justamente el poder de modificar el contrato en forma unilateral. Siempre dentro de ciertos márgenes cuantitativos y cualitativos, el Estado, en tanto lo reclame el interés público, puede introducir modificaciones dentro de la vida del contrato, incorporar más prestaciones o incluso quitarles, ¿no?, con la consecuente readecuación de lo que es la remuneración que se haya pactado en favor del contratista. Por ejemplo, si se celebró un contrato de obra pública para pavimentar 10 cuadras de determinada calle de la ciudad, eventualmente el Estado podría decir, bueno, ya que estamos, y está justificado, tiene que estar justificado obviamente que desarrollemos o asfaltemos 2 cuadras más. Bueno, ese límite del 20%, o hagamos 2 cuadras menos porque no vamos a llegar con los fondos, o queremos destinar los fondos para otra cosa, entonces acotamos lo que es el contrato en un 20% menos. El particular debe corresponder esa orden y desarrollar en más o menos esa extensión de obra pública que se haya definido inicialmente. O sea, que esas 10 cuadras ya no van a ser 10, sino que pueden llegar a ser 12 o pueden llegar a ser 8. Pero lo cierto es que el contratista debe cumplir con esa definición que le marca la autoridad pública y eventualmente readecuarse su remuneración y los plazos de ese contrato a lo que más o menos se haya definido en forma unilateral. ¿Se entiende? Entonces el Estado, de algún modo, dirige ese contrato. Vamos a ver que dependiendo del modelo contractual, ese poder de dirección a veces se da en forma más o menos intensa. El contrato de obra pública puede llegar a ser uno de esos en los cuales ese poder de dirección es más intenso, y hay otros que no lo son tanto, como puede ser por ahí la concesión de servicios públicos. ¿Cómo logra el Estado imponer esas decisiones? Bueno, tiene también lo que se llama una prerrogativa de tipo sancionatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el incumplimiento del contratista de la orden, o eventualmente
no de la orden que lo modifique, sino directamente del contrato celebrado como tal desde un inicio, no cumpla con sus prestaciones, o lo haga de manera lenta, o lo haga de manera defectuosa, etcétera, etcétera, el Estado tiene la posibilidad de sancionar en el marco de la vida del contrato. Y ustedes me dirán, bueno, pero en los contratos de los particulares la cláusula penal también existe. Sí, exactamente, también existe, pero vamos a ver que en el marco de ese poder sancionatorio que tiene la administración, va mucho más allá en su manifestación de lo que es la mera sanción pecuniaria, sino que puede hacer otras cosas la administración. Por ejemplo, puede requerir o tomar los elementos, los medios técnicos que haya puesto el particular para satisfacer ese contrato y ejecutar en lo que no haga el contratista originario el contrato por un tercero. O sea, puede traer un tercero a que desarrolle la porción del contrato que está mal hecha o que no está hecha y lo haga a costa de ese contratista originario. Por supuesto que puede imponer multas, generalmente lo hará de manera progresiva, ¿no? Respetando la proporcionalidad y la razonabilidad, y siempre teniendo en miras que los contratos se celebran para finalizarse, para ser cumplidos. O sea, no puede haber un poder sancionatorio de entrada muy, muy intenso, de manera que mate la vida del contrato sin dar una oportunidad de que el contratista readecúe su comportamiento y digamos, lo adecue a lo que pactó originariamente en el contrato. O sea, la idea no es que el Estado mate un mosquito con una bazuca y deje el contrato extinto de antemano, sino que dé la posibilidad de que ese contrato se desarrolle. Fiorella. ¿Va a hacer una intimación ahí? ¿Va a efectuar una intimación el Estado en caso de incumplimiento? Sí, dentro de lo que es, yo acá estoy explicando lo que es la prerrogativa en sí misma, por supuesto que cada prerrogativa tiene una manifestación procedimental. Va a haber, si se constata un incumplimiento por parte de lo que es la inspección dentro de una obra, el particular va a ser intimado a, digamos, a remediar ese incumplimiento o eventualmente a demoler lo que haya hecho mal, o sea, el remedio de lo que haya hecho mal o lo que no haya hecho depende de las circunstancias de hecho, ¿no es cierto?, de qué se haya contratado concretamente. Supongamos que se contrataron, no sé, la construcción de algún barrio de viviendas, y si se advierte que los cimientos están mal hechos, bueno, intimará que se rehagan los cimientos o se refunde las unidades habitacionales que estén mal hechas, ¿no es cierto? Va a haber una intimación y siempre, por supuesto, el correlato, se supone que ante esa intimación el particular debe cumplir como corresponde, de lo contrario va a ser sancionado, o si el vicio es insalvable y de alguna manera no hay vuelta atrás, y la administración evalúa que no hay vuelta atrás, quizás ahí tome la decisión de extinguir el contrato. Pero bueno, se supone que la extinción del contrato como manifestación de ese poder sancionatorio se tiene que dar en casos extremos, ¿no es cierto? Cuando realmente el incumplimiento ya pasa a ser grosero, o no hay voluntad de cumplir. Eso básicamente es otro de las manifestaciones. Por otro lado, el Estado, dentro de lo que son las prerrogativas, tiene la posibilidad de ponerle fin en forma anticipada a la vida de ese contrato, porque evalúa que el interés público así lo reclama. Entonces, por razones de oportunidad, puede llegar, de oportunidad, mérito, conveniencia, o razones de interés público, puede decir, no, este contrato no nos sirve más, o no sirve tanto, o realmente es muy caro y hay opciones, y es más beneficioso celebrar un nuevo contrato porque las prestaciones son mejores y más baratas. Entonces, de alguna manera, en forma justificada, le pone fin en forma anticipada a ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que lo hace antes de que venza el plazo o antes de que se satisfaga la obligación en especie que se haya comprometido a hacer el contratista particular. Van a ver que las causales de extinción, en términos, dependiendo del contrato, ustedes pueden, en un contrato de concesión de servicios públicos, van a ver que se habla por ahí del rescate, ¿sí? El rescate como manifestación del poder del Estado de decir, le pongo fin a la vida de este contrato de concesión de servicios públicos y decido prestarlo por mí, ¿sí? Es un poco lo que pasó en su momento con el servicio postal con el correo, allá por el año 2005, el Estado Nacional decidió de manera anticipada rescindir, digamos, rescatar ese contrato, ponerle fin y decir, bueno, el servicio lo paso a prestar yo, porque por ahí consideraba que no era beneficioso o que había irregularidades.
Si hay irregularidades, en definitiva termina siendo una manifestación del poder sancionatorio. Ahora, si no hay irregularidades, es decir, que el contratista está haciendo las cosas bien, pero de todos modos hay una valoración de interés público que haga que el Estado le quiera poner fin de manera anticipada, estamos hablando de un rescate. Y si no, va a haber lo que se llama una revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ¿sí? Van a ver que el régimen nacional, cuando regula las consecuencias, en términos generales, de lo que es la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, tiene como previsión la imposibilidad de que el contratista exija lo que es el lucro cesante, o sea que en definitiva la indemnización en ese caso se va a limitar al daño emergente. Ya lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, esto es una norma de alguna manera criticada por injusta, ¿no? Por irrazonable, en el sentido de que el particular no solamente pierde lo que invierte, sino que también lo que deja de ganar. Hay un costo hundido, hay un costo de oportunidad a la hora de celebrar ese contrato que impide que a lo mejor el contratista haga otras cosas con ese capital invertido. Entonces, de alguna forma, esa rentabilidad de la que se priva tiene que ser reconocida. Bueno, vamos a que hay toda una discusión, hay una línea jurisprudencial de la Corte, pero por cierto, la norma de rango legal a nivel nacional, que es el decreto 1023, recorta la indemnización y deja fuera el lucro cesante. Ténganlo en cuenta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Esto más o menos como para caracterizarle los contratos, ¿sí? A ver qué notas en particular tienen los contratos administrativos. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Estoy yendo muy rápido? Y usted habla rápido. Un poquito. No me digan usted, trátenme de vos. No sé, algo que se haya quedado... Igual está todo en la bibliografía, o sea, no se preocupen si por ahí voy muy rápido. Igual esto queda grabado, ¿verdad? Sí. Realmente que ya estamos acostumbrados. Se le entiende. Ya me acostumbré a su ritmo. Es que es tarde, si no nos dormimos. Debe haber algún punto intermedio entre la velocidad en la que yo hablo y la que por ahí habla el doctor Herrera, que por ahí es Leo, el punto medio. Yo creo que, claro, esa es la diferencia. Que todos hablan así súper despacito. Perdón, es algo que tengo que corregir. Lo reconozco como un defecto. Bueno, en cuanto a los elementos... bueno, estas son las características. Después van a ver que hay todo, de acuerdo al autor que ustedes encuentren, incluso la evolución jurisprudencial de la propia Corte, van a ver, bueno, qué se necesita en definitiva para reconocer un contrato administrativo. Porque esto que yo les expliqué, en definitiva, es la consecuencia, es la manifestación de la consecuencia de que el contrato sea de tipo administrativo. O sea, esta exorbitancia que estamos viendo a la hora de poder ejercer facultades dentro de la vida de un contrato o a la hora de celebrarlo para extinguirlo, básicamente son la consecuencia de que sea el Estado, como gestor de interés público, uno de los polos de esa relación contractual. Pero, ¿qué se necesita para tener un contrato administrativo? ¿Basta que haya cláusulas exorbitantes? ¿Eso solo basta? ¿Basta que esté el Estado en uno de los polos y un particular en otro? ¿Basta que el Estado, que esa relación contractual satisfaga cierta necesidad de tipo público? ¿Cada cosa por su lado alcanza o tienen que estar de alguna manera combinadas? Bueno, van a ver que los autores, muchos debaten sobre qué se necesita para estar frente a un contrato administrativo, pero hay un consenso mínimo que exige, y que viene por ahí de la mano de la línea jurisprudencial de la Corte ya consolidada, de que el elemento subjetivo, o sea, que el Estado presente en uno de los polos del contrato, es un requisito, ¿sí? Es un elemento. También lo es que el Estado, con esa contratación, esté persiguiendo una finalidad pública, ¿sí? Y de alguna manera también se exige, esté persiguiendo una finalidad pública y lo haga en ejercicio de una función pública, ¿sí? Y de alguna manera, muchos también prevén el tema de la incorporación de cláusulas exorbitantes. Balbín dice, mire, él lo reconduce todo al elemento subjetivo. El Estado nunca actúa
de otra forma que no sea, o no debiera actuar de otra forma que no sea persiguiendo el interés público, con lo cual el elemento finalístico, el elemento teleológico siempre va a estar presente. Siempre el Estado inmediatamente está persiguiendo un fin público, o debiera hacerlo a la hora de celebrar un contrato. Y dice, las cláusulas exorbitantes, en definitiva, son una consecuencia de eso, pero no definen como elemento de contrato, sino que son una consecuencia de ese contrato. Con lo cual, no bastarían para definir un contrato administrativo aquellas relaciones en las cuales haya dos sujetos particulares y uno de ellos tenga asignada en el marco de esa contratación, o esa contratación sea consecuencia de una transferencia de competencias públicas, ¿sí? Porque si decimos que el Estado debe estar presente en la relación contractual, no basta que un sujeto privado, o que dos sujetos privados estén presentes, aunque uno lo esté haciendo en ejercicio de alguna prerrogativa que se le haya transferido, ¿sí? Esto dio espacio en su momento a un pronunciamiento de la Corte que lo validó, el hecho de que en ninguno de los polos esté el Estado presente como tal, y que estuviera, por ejemplo, una cooperadora, pero indagando el contrato se dio cuenta que los fondos eran públicos y demás, y se lo definió como administrativo. Pero luego, en Pluspetrol, la Corte volvió a definir el contrato público como aquel que tenga presente necesariamente al Estado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, siempre hay una discusión. De hecho, van a ver que el libro de Balbín matiza esta exigencia del elemento subjetivo y dice, bueno, pero si hay fondos públicos fluyendo como savia bruta dentro de lo que es la vía del contrato, o sea, que el contrato en definitiva se desenvuelve porque está solventado con fondos públicos, hasta el elemento subjetivo podría llegar a relativizarse. Bueno, nada, es para que lo tengan en cuenta, por si alguna vez agarran algún autor distinto al de esta bibliografía, o una opinión diferente, que esto es una discusión en cuanto a qué elementos tienen que estar necesariamente presentes para definir el contrato como administrativo. Van a ver que lo que es el enlazamiento de las voluntades de las partes, el Estado por su cuenta va a actuar bajo el elemento competencia, ¿sí? Básicamente va a celebrar el contrato aquel órgano que sea el competente para hacerlo, y las normas de la competencia en ese sentido son muy fuertes, y también lo va a hacer, como dijimos hoy, siguiendo un procedimiento reglado, ¿sí? Que generalmente tiene todos sus pasos previstos de cómo se va a tener que llevar a cabo para que ese contrato finalmente sea celebrado en forma válida. Del lado del particular, ¿el elemento cuál es? Cuando hablamos de los particulares, ¿cómo manifiesta, cuál es el presupuesto de manifestación de la voluntad del particular? Se los estoy preguntando a ustedes. La capacidad. La capacidad. Pero no solamente el sujeto particular va a tener que ser capaz para contratar con el Estado, sino que al mismo tiempo va a tener que cumplir con algunas prescripciones que el mismo, digamos, ordenamiento de derecho público impone como condición para poder contratar. Van a ver que las normas exigen por ahí estar en algún registro de proveedores del Estado, cumplir con condiciones negativas, por ejemplo, que el particular no haya sido penado por delito doloso, que no esté inhabilitado por alguna sanción que se le haya aplicado en el marco de algún contrato, que lo haya excluido por un tiempo de ese régimen de contratación, entonces que esté inhabilitado para contratar, que el particular cumpla con sus obligaciones tributarias y previsionales, o sea que cada persona que hubiera contratado con el Estado tiene que estar limpio en términos fiscales. Bueno, no se las digo todas ahora, pero tengan en cuenta que hay otras normas que condicionan la posibilidad de que un particular vaya y pueda ofertar para celebrar un contrato, además de lo que es su capacidad de hecho y de derecho, ¿no es cierto? Que eso viene dado por lo que es el derecho privado. Hay un punto que tiene que ver con, está en el programa, déjenme ver, que es el de los, a ver, ¿dónde estaba? El tema de los contratos privados de la administración. Esta expresión, ¿a qué hace referencia? Bueno, si agarran a Balbín, y vamos a hacerla corta,
los contratos privados para Balbín no existen totalmente como tales, o sea, un contrato que celebra el Estado siempre es de tipo administrativo. ¿Por qué? Dice. Porque siempre el Estado persigue en forma inmediata o mediata satisfacer el interés público, y siempre el elemento competencia y el elemento procedimiento no son prescindibles. O sea que por más de que el Estado quiera celebrar, por ejemplo, un contrato de alquiler en los términos de lo que es el régimen de fondo, el régimen civil o civil y comercial, no lo va a poder hacer prescindiendo de lo que es el órgano competente y el procedimiento que tenga establecido internamente para llevar a cabo la celebración de ese contrato. Entonces ustedes ven que el derecho público no deja de estar presente en la etapa, digamos, de gestación de ese contrato, y si bien el objeto contractual puede estar en su mayor parte, puede involucrar normas del derecho privado, van a haber algunos puntos, como tiene que ver con la posibilidad de extinguir ese contrato, o en algunos casos hasta de modificarlo, que va a dejar de estar presente el derecho público. Entonces, ¿qué dice Balbín? Miren, a lo sumo hay contratos que en una porción de su objeto pueden estar regidos por el derecho privado, pero lo demás siempre se rigen por el derecho público y no dejan de ser, si se quiere, contratos administrativos. Por más de que el particular, por más de que el Estado quiere ir a celebrar un contrato que esté regido en su objeto en su mayor parte por el derecho de fondo, ¿sí? El derecho de los particulares. Tengan en cuenta eso, después léanlo tranquilos, pero básicamente la idea fuerza, por lo menos para Balbín, es esa. No va a estar nunca el Estado en un pie de igualdad con el particular, aún en ese tipo de contratos. ¿Cómo se celebran los contratos administrativos? Bueno, les decía que hay todo un íter que la administración debe seguir para celebrar un contrato válido. En principio, lo que es, tiene que detectar lo que es la necesidad pública, ¿sí? Hay una serie de, hay necesidades de la administración, del Estado, necesidades públicas que se sabe que están presentes, son corrientes, son habituales, y hay otras que por ahí no lo son tanto, ¿sí? Por ejemplo, contratar el suministro de vacunas para el virus SARS-CoV-2 o el COVID-19 no era algo que estuviese en mente de los gobernantes antes del año pasado. Evidentemente es una necesidad pública que surge ante este estado de pandemia. Hay otras enfermedades y seguramente ya esté previsto, de acuerdo al calendario de vacunación regular, cuándo adquirir y de quién adquirir determinadas vacunas, pero esta situación es nueva y evidentemente dispara una necesidad pública que debe ser satisfecha, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que sería, en este caso, una prestación que no estaba prevista de manera regular antes. Después, por ejemplo, las oficinas públicas se saben que usan papel, que usan toner, que usan impresoras, que cada tanto hay que hacer recambios de lo que es el equipamiento informático o de los vehículos que utiliza la administración. Se saben que los patrulleros en la policía tienen determinada vida útil y que tienen que ser reemplazados cada tanto. Se sabe con algún nivel de proyección cada cuánto hay que incrementar las flotas para algunos servicios. O sea, hay necesidades que ya de antemano se saben cómo se generan y cómo se satisfacen, y hay otras que no. Pero bueno, el primer punto es justamente identificar esta necesidad pública y justificar cómo se va a satisfacer, por vía de qué contrato se puede llegar a satisfacer esa necesidad pública. Perdón, estoy con la garganta. Es porque hablo muy rápido. ¿Cómo se va a satisfacer esa necesidad pública? ¿Qué pasa? Una vez que la administración lo tiene definido eso, sabe que necesita del dinero para poder llevar a cabo esa contratación. O sea, alguien tiene que pagar por esa prestación que el particular va a ofertar cómo satisfacerla, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un crédito legal previo que vaya a fondear, o con el cual se prevea fondear ese contrato. Una vez que está definida la necesidad pública y la forma de satisfacerlo, generalmente acá intervienen órganos técnicos, oficinas técnicas, de acuerdo a qué se trate esa prestación, bueno, intervendrán algunos órganos, otros no, determinada cartera ministerial, tiene que ver con las competencias de cada cartera ministerial o de cada sujeto
autárquico, etcétera, etcétera. Pero básicamente con esa definición hay que redactar las bases de esa contratación, ¿sí? Esas bases de la contratación van a estar plasmadas en lo que ustedes seguramente han escuchado hablar como pliego de bases y condiciones. Van a ver que hay dos tipos de pliegos de bases y condiciones. Está el pliego de bases y condiciones generales y el pliego de bases y condiciones particulares. El pliego de bases y condiciones generales no deja de ser en algún punto alguna suerte de reglamento de segundo grado, ¿sí? Básicamente va a regir con carácter general cómo se dan los derechos y las obligaciones de las partes, ¿sí? Y cómo se van a dar, cómo se da la selección del contratante o del futuro contratante. Y el pliego de bases y condiciones particulares tiene que ver con la prestación que el Estado necesita cubrir en sí misma. Necesita comprar autos, necesita construir una escuela, necesita construir un barrio de viviendas, necesita... Y en ese pliego de condiciones particulares se va a definir el objeto de la prestación y las características. ¿Qué digo por las características? ¿A qué me refiero por las características? Los estándares de calidad, eventualmente, que tienen que tener las cosas que se vayan a entregar al Estado o los servicios que se vayan a prestar al Estado, la regularidad, los plazos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se define el contrato y queda escrito en lo que es ese pliego de bases y condiciones particulares, que al mismo tiempo va a tener los pormenores de cómo se va a dar ese íter de la contratación. Porque vamos a ver que, como anticipamos, hay recaudos de publicidad, determinado el tipo de contrato que sea, se exige, o el tipo de procedimiento que se vaya a poner en marcha, se exige el cumplimiento de determinadas normas de publicidad, por cuántos días publicar edictos en el boletín oficial, por cuántos días hacerlo en algún medio de mucha circulación, en el lugar donde quizás vaya a ser satisfecha la prestación o celebrado el contrato. Eventualmente cómo hacer saber si la licitación que se vaya a poner en marcha, por ejemplo, es de carácter internacional, o sea que nos interesa recabar ofertas de sujetos extranjeros, cómo hacerles conocer esos sujetos que están por parte del Estado la intención esa de celebrar ese contrato. ¿Cuáles van a ser los plazos, en definitiva, por ahí para que los particulares que puedan llegar a estar interesados formulen observaciones a ese pliego? ¿Cómo se van a evaluar las consultas? ¿Cuándo se van, hasta qué momento el límite se pueden presentar las ofertas? ¿Cómo se van a presentar esas ofertas? ¿Cuáles son los requisitos? Si va a ser un procedimiento de una sola etapa, de 2 etapas. Bueno, van a ver que hay, cuando digo de una sola etapa, etapa única o etapa múltiple, en muchos casos la selección se genera de manera sucesiva con preselecciones previas. Primero se elige determinadas calidades de oferente y después por ahí lo que define es la propuesta económica de los oferentes que hayan quedado preseleccionados en la primera etapa. Bueno, pero son esas particularidades de cada proceso de selección. Entonces, todo eso está escrito en el pliego. Ese pliego debe ser aprobado, ese pliego debe ser puesto en conocimiento por los medios de difusión, debe ser publicado, ¿sí? Una vez que ese pliego, digamos, toma estado público, como les decía, los particulares pueden ir en consulta, pueden ir a recabar pormenores, pueden encontrar alguna contradicción, pueden querer despejar dudas, etc. Y la administración puede receptarla, incluso generar modificaciones, y a partir de esas modificaciones nacerá eventualmente un nuevo plazo para las aperturas de las ofertas, o la presentación de las ofertas, mejor dicho. Con el recaudo de publicidad, y los recaudos de publicidad son muy importantes, a punto tal de que el régimen, por lo menos el régimen nacional, y creo que el régimen provincial general hace lo mismo, cualquier incumplimiento de las normas de forma vinculadas a la difusión y a la publicidad del contrato genera automáticamente la nulidad, ¿sí?, del procedimiento de selección, queda sin efecto. Hay que volverlo a poner en marcha. Les decía, y los particulares que estén interesados en la celebración de ese contrato, lo que van a hacer es ir con sus ofertas y van a generar su propuesta para hacerle saber al Estado cómo van a satisfacer esa prestación y eventualmente a qué precio y con qué plazo. Para eso hay un momento límite, después del cual la oferta ya no es admisible, o sea, no se va a admitir la oferta, y les aclaro que se han rechazado ofertas presentadas con 2 minutos de tardanza,
y se las consideran admisibles, aunque después de abierto el sobre se haya podido saber de qué era la más conveniente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, acá rige un recaudo de tipo esencial. No es subsanable para la administración aceptar una oferta tardía, ¿sí? No es algo que esté disponible, no es algo subsanable. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el marco de la licitación, de la celebración del contrato, en el procedimiento de selección, rige de manera muy fuerte lo que se llama el principio de igualdad licitatoria. O sea, se supone que el contrato que celebre el Estado tiene que ser celebrado, valga la redundancia, teniendo en consideración la mayor cantidad de ofertas posibles y que al mismo tiempo compitan de manera genuina entre sí. ¿Sí? Entonces, parte de garantizar esa competencia genuina entre las ofertas que se vayan a presentar es preservar el respeto por la fatalidad del plazo, ¿sí? Que no se pueda tratar de la misma manera a un oferente negligente que uno que fue diligente y llevó la oferta a término, ¿no es cierto? Bueno, este principio de igualdad licitatoria no solamente tiene vigencia en lo que es este momento de génesis, de gestación del contrato, sino que incluso se proyecta en la etapa de ejecución del contrato. Vamos a ver de que el Estado no podría, por ejemplo, con sus modificaciones, ejerciendo el ius variandi, que se llama el poder de modificación, incorporar prestaciones que previsiblemente no estuviesen previstas como algo necesario al momento de licitar, no puede cambiar sustancialmente el objeto del contrato. Entonces, fíjense ustedes qué fuerte que es este principio, que el Estado no podría alterar el objeto contractual, porque eso vulneraría lo que es el derecho de aquellos oferentes que a lo mejor no tuvieron en miras al momento de ofertar esa nueva prestación o esa prestación diferente, ¿sí? Les decía, llamado a licitación, plazo para presentar ofertas, se presentan las ofertas y en un acto público esas ofertas se abren los sobres, se dan a conocer, se celebra un acta y van a ser evaluadas por lo que es un órgano que asesora en cuanto a lo que es la admisibilidad, o sea que la oferta esté hecha de acuerdo a las prescripciones, que esté escrita en tinta, que no tenga raspaduras ni enmiendos, que no estén salvados, que la oferta sea clara, o sea, que no haya ofertas alternativas o que no quede clara la proposición. Por supuesto que va a evaluar la solvencia, la calidad, el respaldo que tenga el oferente. Si el componente económico es relevante, obviamente va a dictaminar en función de la condición, o sea, del valor de la oferta y de otras condiciones que se hayan puesto en consideración de la administración. Y va a generar lo que se llama un orden de mérito, va a definir para ese órgano cuál de ellas es la más conveniente, cuál de ellas quedan afuera por ser inadmisibles y cuál otras siguen a la primera. En el régimen nacional está previsto un periodo de impugnación de ese dictamen y finalmente después el órgano con competencia para adjudicar ese contrato va a resolver. Si esas objeciones que primero hizo, por ejemplo, la comisión evaluadora, y eventualmente las objeciones que se hayan hecho de manera cruzada a los oferentes, si son válidas o no son válidas, y van, al fin y al cabo, a definir cuál es la oferta más conveniente y a quién le va a adjudicar ese contrato, ¿sí? Ya la adjudicación genera una posición cualificada, ya sos casi contratista, ya es casi perfecto el contrato. El contrato se perfecciona con lo que es la firma del instrumento, lo que es la libranza de la orden de compra, dependiendo de qué tipo de contrato se trate. Este íter que yo les comenté recién responde a lo que es el procedimiento de licitación o concurso público, que, como les anticipé, son los que mayor amplitud de concurrencia reclaman, ¿sí? O sea, son los que tienen en miras poder contar con la mayor cantidad de ofertas posibles. Perdón. Luego van a ver que hay otros procedimientos, como puede ser la licitación o el concurso abreviados o acotados, en los cuales en función del monto, ¿sí? El ordenamiento permite que la administración, en vez de que haga un llamado a sujetos indeterminados, concretamente invite a un número mínimo para que oferten, ¿sí? Pero bueno, les repito, tiene que estar, en principio, eso avalado por el ordenamiento, y generalmente una de las pautas es el monto del contrato. Van a ver que en el régimen nacional
aquellos contratos que tengan un presupuesto estimado mayor a los 6.000 módulos, el módulo es una unidad de medida que se actualiza todo el tiempo, aquellos contratos que sean superiores a los 6.000 módulos van a ser necesariamente tener que ser celebrados por licitación o concurso público, y aquellos que sean de menos de 6.000 pueden serlo bajo el régimen acotado o abreviado que se llama licitación privada o concurso privado. ¿En qué difieren la licitación del concurso? En el elemento predominante para estimar por qué una oferta es más conveniente. En la licitación, ese elemento predominante es el componente económico. O sea, en definitiva, va a pesar mucho para el Estado a la hora de adjudicar cuál es la oferta, entre comillas, más barata, ¿sí? ¿Quién ofrece recibir una menor remuneración por ese contrato que va a celebrar? En cambio, el concurso atiende a evaluar aptitudes de tipo artístico, técnico, científico. Por ejemplo, la selección de un docente en una facultad va por la vía del concurso, no va por la vía licitatoria. El componente, digamos, económico no es preeminente para definir quién va a ser ese docente, sino en todo caso su calidad académica, que se va a evaluar bajo parámetros distintos, ¿no es cierto? De todos modos, el factor económico no es prescindible en un 100%, ni aún en el marco de los concursos. Por ejemplo, por ahí en lo que es la definición de un docente, las remuneraciones ya están preestablecidas, pero si tenemos que definir qué artista va a ser un monumento en una plaza, bueno, seguramente se va a analizar la calidad artística o la aptitud artística de cada uno de los sujetos que esté interesado, pero al mismo tiempo el componente económico no va a desaparecer porque alguna contraprestación seguramente va a exigir ese artista por esa obra, y bueno, se evaluará también desde ese punto de vista. Pero tengan en cuenta que el concurso de licitación, como línea divisoria, tiene este factor. ¿Cuál es el factor preponderante para definir la oferta más conveniente? Por último, van a ver que hay un procedimiento que prescinde de esta concurrencia, o sea, prescinde de la posibilidad de tener que recabar ofertas de un número indeterminado de sujetos o de un número determinado, pero de varios sujetos. Así la administración, la reglamentación o la normativa prevé lo que se llama la posibilidad de contratar de forma directa. ¿Cuándo la administración puede contratar en forma directa? Bueno, los supuestos son prácticamente de tipo tasado, ¿no? O sea, ustedes van a ver que la enumeración que la normativa prescribe no es de interpretación extensiva, digamos, sino que al contrario, es interpretación restrictiva. Tengan en cuenta que el régimen nacional consagra como regla para los contratos la licitación o el concurso público, ¿sí? Entonces, si esa es la regla, las excepciones siempre son de interpretación restrictiva. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales la administración va a poder contratar de manera directa? Bueno, básicamente tiene que ver con los fenómenos de exclusividad, ¿sí? Cuando no puede adquirir determinado bien o servicio de alguien que no sea aquel que tenga, por ejemplo, una patente o un derecho exclusivo, ¿sí? Hay determinadas prestaciones que no pueden ser contratadas con nadie más que no sea la persona que cuenta con una determinada patente. Por ejemplo, algún medicamento, el idioma, tiene que proveer de algún medicamento oncológico, y ese medicamento va a tener una sola patente que va a pertenecer a un solo laboratorio. Si realmente se justifica la provisión de eso, no le va a quedar otra que salir a contratar en forma directa con ese laboratorio, siempre y cuando no exista lo que se llama sustituto razonable. Si hay algún sustituto razonable, más allá de la patente, podrá ver si podrá intentar hacer una compulsa entre los distintos sujetos que tengan los sustitutos, aunque tenga patente cada sustituto, pero pongamos la idea de que este remedio o este remedio o esta droga está destinada para una cuestión específica y no hay nadie que tenga algo parecido. Bueno, en ese caso va a haber contratación directa, ¿sí? No hay manera de generar una compulsa de precios porque nadie más va a poder ofertar eso.
Lo mismo ocurre cuando, si la administración define que sea determinado artista, por ejemplo, quien lleve a cabo una obra pública, una obra pictórica o una obra de alguna escultura y demás, no va a haber otro quien lo suplante. Por ejemplo, no sé, determinado bien cultural se declara patrimonio público, resulta que adentro tiene una obra inconclusa que era de esta persona que en su momento le había hecho para algún sujeto particular que lo contrató. Bueno, si queremos terminar esa obra, no nos va a quedar otra que volver a la persona que inicialmente hizo la primera parte, ¿no? Entonces, no hay nadie que sustituya al artista en esa situación, entonces la administración va a tener que ir a contratar en forma directa con esa persona. Otros supuestos son los supuestos de urgencia o emergencia debidamente acreditados, o sea, hay situaciones en las cuales el Estado no tiene el tiempo suficiente para poner en marcha un proceso de contratación de tipo licitatorio. O sea, la urgencia es tal que no podría la administración llegar a tiempo con esa prestación si siguiera el régimen licitatorio. Ustedes, el procedimiento licitatorio. Ustedes piensen que una licitación lleva tiempo, no es algo que se resuelva de un día para el otro. Hay determinados plazos que respetar, determinados hitos que respetar, y si las papas queman, hablando mal y pronto, no queda otro que ir a contratar en forma directa. Por ejemplo, se genera alguna inundación de tipo extraordinario que no está previsto que suceda, no es el momento del año en el cual uno puede llegar a pensar que se va a inundar una zona de la ciudad, etcétera, etcétera, y hay varios damnificados. Si la administración, por ejemplo el municipio, a partir de la acción de defensa civil, decide que esos damnificados tiene que darles un lugar donde dormir y un lugar, camas y colchones y comida, quizás toda esa contratación vinculada a esas prestaciones necesariamente va a ser en términos de urgencia y no va a poder poner en marcha un proceso licitatorio para salir a cubrir esas necesidades. ¿Por qué? Porque los damnificados no pueden esperar 3 meses a que cierre un procedimiento para tener una cama seca o una ropa seca o un techo bajo el cual dormir, ¿sí? Entonces, en esos supuestos está justificada la contratación directa. Otro de los supuestos que está justificada es en los contratos de escasa cuantía. El régimen prevé que aquellos contratos que estén por debajo de determinado monto puedan ser celebrados de forma directa. ¿Por qué? Porque el gasto que genera por ahí poner en marcha un procedimiento en términos de recursos humanos y recursos técnicos dentro de la administración quizás supera lo que es el monto de ese contrato que necesitamos, que la administración necesita realizar. Entonces, bajo ese parámetro, está habilitado que la administración contrate en forma directa. Tengan en cuenta una cosa, no es posible que la administración fraccione sus requerimientos por debajo de esa línea mínima para poder burlar, digamos, un procedimiento licitatorio o un procedimiento más estricto en cuanto a las formas. O sea, si yo sé de antemano que voy a necesitar, no sé, 6.000 cajas de resmas de hojas, no puedo, y eso son 6.000 módulos, no puedo fraccionarlo en 4 para que sean 4 contrataciones directas por 1.500 módulos. Ya sé de antemano que necesito 6.000 cajas de resmas de hoja, entonces si lo sé de antemano, no puedo tratar de ir por izquierda, burlar la licitación pública, ir a un procedimiento de contratación directa cuando de antemano ya sé que voy a necesitar eso para todo el curso del año. Entonces hago una licitación, debo hacer una licitación, porque de lo contrario la contratación pública va a ser observada, ¿sí? Van a ver que en el régimen nacional hay un parámetro de tipo temporal que fija que si ese requerimiento por debajo del valor límite se da en un periodo inferior a 3 meses, el mismo ordenamiento supone que se está queriendo burlar el trámite licitatorio, se está queriendo adjudicar en forma desviada, si se quiere, ese contrato con una contratación directa. Hay otros supuestos, mírenlos, ahora se me ocurre lo que son contrataciones secretas en materia de seguridad nacional, ¿sí? También es otro de los supuestos que el régimen prevé, siempre todo en forma justificada, objetivada y motivada, pero es otro de los supuestos que el régimen prevé para que el Estado pueda contratar eventualmente en forma directa. Vean ustedes que es muy fuerte esta preservación del principio de igualdad,
esta preservación también de la racionalidad y de cómo se gastan los fondos públicos. Por eso es que siempre la norma va a reclamar el tránsito por aquel procedimiento que permita un mayor grado de control y de responsabilidad de los funcionarios. Entonces, todo aquello que signifique un desvío va a ser censurado y va a ser invalidado como contrato. Si todo aquel contrato que no respete esas formas va a ser dejado sin efecto, va a ser nulo, ¿sí? Y en algunos casos la jurisprudencia ha hablado de contratos inexistentes. Esto trae por consecuencia de que el contratista, el sujeto particular que esté inmerso en un contrato celebrado de esa manera, a la hora de querer exigir sus prestaciones no va a poder invocar posición contractual, no va a tener en términos genuinos, legítimos, condición de contratista. O sea que sus acciones judiciales eventualmente no van a estar enmarcadas en acciones contractuales. Eventualmente lo que le queda es la posibilidad de ser indemnizado o resarcido, pero bajo el instituto del enriquecimiento sin causa, ¿sí? Que, como van a ver, tiene que ser específicamente pedido al juez y responde a una serie de requisitos. No es algo que se dé de forma automática ni que se los vaya a dar el juez de oficio, ¿sí? Sino que hay que acreditar cuál fue el empobrecimiento que tuvo el particular a la hora de aportar prestaciones, capital, trabajo, servicio, cosas, lo que a ustedes se les ocurra en el marco de un contrato celebrado en forma irregular. Va a tener que demostrar cuál es el beneficio de la administración, va a tener que demostrar que no tiene una otra vía idónea, jurídica, para reclamar eventualmente ese crédito, y obviamente tiene que demostrar una relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento de la otra parte, ¿sí? Y al mismo tiempo va a tener que justificar de que sus prestaciones eran necesarias, ¿sí? Entonces son un montón de recaudos, para acreditar, es una indemnización acotada, que por supuesto en nada se le parece a aquellas acciones que podría llegar a poner en marcha si estuviese invocando un derecho contractual. Pues acá no hay contrato, entonces esa acción lamentablemente no va a estar disponible, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Qué hora es? 9:30. ¿Quieren que cortemos acá? Los maté. Sería bueno. Bueno, pero se entiende más allá de mi velocidad, más o menos van agarrando los conceptos. Hagan una cosa, peguen una leidita para la clase que viene al libro, no es muy largo el capítulo, o sea que, cosa que ya vayamos sobre seguro. Yo la clase que viene mi idea es hablarle de los derechos y las obligaciones básicas que tienen ambas partes en un contrato administrativo, un poco graficarles cómo se dan estos instrumentos, primero de preservación del interés público y de la vida del contrato, cómo se da el ejercicio de las prerrogativas en el marco de la ejecución y cómo se extinguen estos contratos, ¿sí? Ese es mi plan para la clase que viene, mi plan de vuelo. Capaz que es un poco ambicioso, pero voy a tratar de llegar. Como breve actividad práctica, júntense, si quieren, de a dos o de a tres, quiero que miren los medios de comunicación, los diarios, y busquen alguna noticia que esté vinculada a contratos públicos y la relacionen con los instrumentos que venimos viendo a lo largo de estas dos clases y del libro. O sea, no sé, por citarles un ejemplo, y no quiero que todos hagan lo mismo, por favor, pero ustedes vieron que la semana pasada se archivó lo que era el pliego del transporte, el del servicio de transporte público de pasajeros de General Pueyrredón. Bueno, que me vinculen esa noticia con determinados institutos que ustedes adviertan que están conectados dentro de lo que son los temas que vimos. Por ejemplo, que me digan, Osvaldo, esto tiene que ver con lo que es la etapa inicial de un contrato, con celebrarlo, se estaba viendo cuál iba a ser la norma, el pliego que iba a regir ese contrato, quedó archivado, vincúlenmelo, como es un contrato de concesión de servicios públicos, era un contrato que iba a afectar o alcanzar con sus efectos a terceros, los usuarios, eventualmente me pueden describir alguna obligación o no, que ustedes puedan llegar a advertir que surge en la noticia y que el eventual concesionario, si ese procedimiento se hubiese puesto en marcha, tuviese a su cargo, bueno, no sé,
lo que se les ocurra, si ven alguna noticia de alguna obra pública, lo que ustedes encuentren, traten de, previa lectura del material y de escucha de estas 2 clases, tratar de relacionarlo. No tiene que ser nada extenso, tiene que ser algo de no más de 10 renglones, ¿sí? Me lo mandan en Word, me lo mandan con el link de la noticia que ustedes quieran leer, de donde la quieran leer, no hay problema, busquen el diario que quieran y lo relacionan. Y me lo van a entregar con tiempo, no hace falta, no es para esta semana, pueden entregármelo si quieren, como máximo el viernes de la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, es una manera de que ustedes se esfuercen también a leer un poco y a ya entrar en tema, ¿sí? Y además vean también y adviertan que el fenómeno de los contratos públicos está presente todo el tiempo. ¿Alguna duda? ¿Qué capítulo era, profe, para leer para la próxima clase? Perdón. 17 dijo. Sí, 17, pero yo tengo acá la 4ª edición. Un segundito. Sí, sí. Creo que ustedes tienen la 3ª, ¿no es cierto? Profe, creo que dice 16 acá, los contratos administrativos. Ya lo chequeamos, a ver. Sí, en la 3ª edición efectivamente es el capítulo 16. Según la 4ª es el 17. Peguen una miradita al decreto 1023, que es una de las tantas normas tipo general que hay de contratos administrativos, pero es la que rige en el orden nacional. Esta se lo cuento, esta norma es un decreto delegado, o sea que en realidad tiene rango de ley, como ustedes vieron con Leonardo. Está reglamentada por lo que es el decreto 1030 del 16, al mismo tiempo tiene dictado un reglamento de 2º grado, que es el manual de procedimientos en contrataciones, y también dictado por el mismo órgano, o sea, por la Oficina Nacional de Contrataciones, lo que es el pliego general de bases y condiciones. Sépanlo para que vean que hay muchos niveles normativos que inciden en la vida de un contrato. Al mismo tiempo puede llegar a tener también injerencia la ley de procedimiento administrativo a partir de lo que dice el artículo 7, con la última reforma que sufrió, o sea, todo lo que es el régimen del acto administrativo, lo que es el capítulo 3 de la ley de procedimiento, se aplica en forma directa a los contratos públicos, ¿sí? Con las adaptaciones que se requieran, pero se aplica en forma directa. Y después hay normas especiales, está la ley que regula específicamente el contrato de obra pública, la 13.064, está la ley de concesión de obra pública, que es la 17.520, si no me equivoco, 502, están los regímenes de lo que es los servicios de transporte y distribución de energía y agua, ¿sí? La 24065, bueno, ténganlo en cuenta nomás, es para que vean la cantidad o la multiplicidad de ordenamientos que pueden llegar a incidir en un contrato. Profe, Sí. ¿a dónde enviamos? ¿Al campus, su mail? Sí, mi mail es Osvaldo R. Saldarini 51, a ver, se los voy a escribir de última. Pero en el campus creo que también me lo pueden enviar por ahí, ¿no? No sé cómo se han manejado con otras entregas. Por correo, Sí, profesor. por correo o por el campus. Los dos también. medios, profe. Sí, por Claro. los dos. Bueno, ese es mi mail. Osvaldo R. Saldarini 51@gmail.com. Bien. Ya les digo, grupos de no más de 3 personas, ¿sí? 2, 3, tampoco es tan difícil el trabajo, pero bueno, está bueno para un ida y vuelta, que por lo menos sean 2, intercambien ahí opiniones eventualmente. Pero ya les digo, 10 renglones, no más que eso, como máximo. Tiene que ser algo que surja palmario, ¿sí? Que ustedes se den cuenta rápidamente que la noticia hace referencia a uno o más puntos de lo que es esta bolilla. Profe, ¿y las contrataciones de las vacunas a nivel internacional también son contratos administrativos? Y la verdad que, en realidad, este régimen del 1023 me parece que deja fuera
ese tipo de contrataciones. Si uno mira el artículo 5º, no, perdón. Bueno. A ver. No entraría dentro de la norma del artículo 5º, pero seguramente tiene alguna particularidad. Hay que ver cómo están fondeados, hay que ver si intermedian organismos internacionales, si intermedian estados internacionales, qué sé yo, en el caso de la vacuna rusa me parece que el Estado Nacional alguna injerencia tiene, y ahí sí entraría dentro de lo que es la exclusión del artículo 5º. Ojo, no quiere decir que esta exclusión determine que no sean contratos administrativos, determina que no estén regidos por este estatuto, ¿sí? Pero una miradita también al 1023. Es cortito, no tiene muchas normas. Como para que ustedes lo que ven en el libro también lo ven plasmado en la norma. No te sabría decir bajo qué régimen están regulados esos contratos, sinceramente. Si te digo, te miento. Te debo la respuesta. ¿Alguna duda más? No. ¿No? ¿Copiaron todos la dirección de mail? Bueno, igual con que la tenga alguno, ya después se la pasan entre ustedes, no hay problema. Gente, nos vemos el viernes. Les agradezco el tiempo. Bueno, Gracias. igualmente, gracias. Suerte que te queda un Gracias. examen pendiente. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.